Hola a todos, en esta presentación nos vamos a ocupar de las clases de palabras. Bien, como ejemplo tenemos el mismo texto del postre Sancor Sublime que veníamos viendo en las primeras clases. Dice: Chit, lengua, deja en paz esta tapa, participa por riquísimos premios. Bien, si ahí en lugar de decir lengua dijera lenguo, o si en lugar de decir deje dijera dejemos, o si en lugar de decir riquísimos hubieran puesto la palabra riquicieron, a nosotros algo nos haría ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas formas de lenguo, dejemes y riquicieron no son formas que usemos. Eso mismo nos da la pauta de que nosotros tenemos cierto conocimiento de cuáles son las clases de palabras posibles en español y cuáles son las clases de palabras que no son posibles, es decir, cuáles no forman parte de nuestra lengua. Por ejemplo, sabemos que lenguo no es una clase de palabra existente, no es una palabra existente, sabemos que dejemes tampoco, y sabemos que riquicieron tampoco, porque tiene una terminación que es de verbo que no se puede formar a partir de en este caso a partir de la palabra rico, ¿sí? Esto nos indica que como hablantes de español, nosotros conocemos las clases de palabras que podemos usar, ¿sí? Conocemos cuáles no se pueden formar, y esto nos permite entender más claramente cómo funcionan estas categorías de las clases de palabras. Lo que vamos a ver ahora son cuestiones que hacen al estudio gramatical de las clases de palabras, ¿sí? Cuando hablamos de clases de palabras nos referimos tanto a clases de palabras como a categorías gramaticales, ¿sí? Son diferentes formas de mencionar el mismo concepto. Y cuando hablamos de clases de palabras nos referimos a conjuntos de palabras que comparten propiedades, es decir, conjuntos de palabras que comparten ciertas características. Es importante cuando hablamos de clases de palabras y de todo lo que van a ver en gramática abordar este concepto desde otros dos conceptos que son los de prototipo y grado. En gramática y sobre todo en clases de palabras, en lo que respecta a este tema en particular, nos vamos a encontrar siempre con que tenemos ejemplos de clases de palabras, por ejemplo de sustantivos, de adjetivos, que cumplen con todas las características de esa clase de palabras, ¿sí? Características que vamos a ver luego. Entonces podemos considerar que esos ejemplos son prototipos o son centrales. ¿Por qué? Porque todas las características que se dan para reconocer una clase de palabra las tienen todas, ¿sí? Pero después vamos a encontrar otros ejemplos que no van a cumplir con todas las clases de palabra. Incluso muchas están consideradas como excepciones, ¿no? Entonces, de esas propiedades, quizás tienen algunas y otras no las tienen. Entonces, forman parte de ese conjunto de palabras, por ejemplo, del sustantivo, en categoría de grados y se los considera periféricos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tienen algunas de las características, algunas de las propiedades, pero no todas. Esto implica que si un sustantivo, por ejemplo, tiene algunas de las propiedades y no todas, ¿deja de ser un sustantivo? No. Implica que cumple con la categoría de sustantivo en un determinado grado. Hago esta aclaración que es importante porque se aplica a muchas cuestiones de la gramática, es decir, hay categorías que son prototípicas y otras que forman parte de esas mismas categorías, pero que cumplen con esas propiedades en algunos grados, es decir, algunas propiedades las tienen y otras no, pero siguen formando parte del conjunto. En lo que respecta a la materia, nosotros vamos a analizar las clases de palabras en distintos criterios: el criterio morfológico, criterio sintáctico y criterio semántico. Como ustedes verán, estos criterios están relacionados con los niveles de análisis que nosotros vimos en la primera clase, ¿sí? Nosotros acabamos de abordar el criterio morfológico cuando vimos morfología, después abordaremos el criterio sintáctico y vimos ya que el criterio semántico no es un criterio que incluya el sentido restringido del concepto de gramática y por lo tanto es el que menos vamos a analizar. Lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a ver en profundidad en la materia. La clasificación que nosotros vamos a seguir en la materia para las clases de palabras es una clasificación que incluye o que engloba tanto criterio morfológico, criterio sintáctico y criterio semántico, ¿sí? Hay una larga discusión acerca de cómo clasificar las palabras en español, no vamos a entrar en ella, nos vamos a quedar con la
clasificación que vamos a seguir, ¿sí? Esta clasificación divide las palabras en palabras léxicas y palabras funcionales e incluye, como ya lo mencioné, criterios de orden morfológico, sintáctico y semántico. Dentro de las palabras léxicas está el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio y la preposición. El pronombre lo ponemos entre paréntesis porque el pronombre es una categoría transversal y compleja de analizar porque hay distintas clases de palabras que lo conforman con distintas funciones. Y después tenemos dentro de las palabras funcionales los determinativos, que ya vamos a ver toda su clasificación, y las conjunciones. A ver, ¿qué es una palabra léxica? Es decir, un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, una preposición. ¿Por qué los ponemos dentro del mismo cuadro? Porque poseen contenido descriptivo inherente. ¿Qué significa que poseen contenido descriptivo inherente? Significa que tienen un significado, que yo estoy frente a un adjetivo y puedo entender qué significa. Eso significa contenido descriptivo inherente. Después constituye sintagmas, es decir, son núcleos. Como nosotros vimos en una de las clases anteriores, hayamos visto que la palabra, por ejemplo, era una categoría intermedia entre el morfema y el sintagma. Cada palabra puede ser núcleo de un sintagma, es decir, de una estructura mayor. Las palabras léxicas pueden ser núcleos de sintagmas. Y cuando son núcleos de sintagmas, determinan la categoría de ese sintagma. Ese sintagma va a ser sustantivo, va a ser adjetivo, va a ser verbo, o va a ser adverbial, o va a ser preposicional, de acuerdo al cual sea la categoría nuclear que la rige, ¿sí? Entonces, por ahora entendemos las palabras léxicas como aquellas palabras que poseen contenido descriptivo inherente y que pueden ser núcleo de construcción. Por su parte, las palabras funcionales no pueden ser núcleo de construcciones, no poseen contenido descriptivo inherente porque su contenido es relacional. ¿Qué significa esto? Que están junto con otras palabras y lo que transmiten es información de otras palabras, ¿sí? Hacen referencia al género, al número, a la persona, pero no tienen contenido descriptivo inherente, sino que tienen contenido relacionado con las propiedades de otras palabras. Por eso se dice que es significado relacional. A continuación, en las próximas diapositivas, vamos a ir viendo cada una de estas categorías por separado.